Ministra de Economía, María Antonieta Alba, los cambios que se plantean hacer en el sistema público de pensiones en la ONP, además del bono que se ha anunciado, un bono de 760 soles para afiliados que no se encuentran trabajando y para los actuales jubilados, más de medio millón de pensionistas de la ONP. Estamos ya en la línea conectados con Carlos Ganoza, el economista Carlos Ganoza. Él es asesor en políticas públicas justamente de la Asociación DFP, para que nos cuente sus impresiones de lo presentado ya por el Ejecutivo. Señor Ganoza, muy buenas tardes. Hola Mar, muchas gracias por la invitación. En principio, me gustaría empezar por lo más impactante, quizás no lo más importante, pero sí lo más impactante, que es este bono, 760 soles para los actuales afiliados que no se encuentren trabajando, es lo que ha anunciado, y que no hayan recibido el bono universal, y además 760 soles para la totalidad de jubilados, que creo que son más de 570.000 pensionistas en la actualidad. ¿Esta medida es correcta, es adecuada en la coyuntura actual? Mira, es una medida de respuesta del Ejecutivo. La presión que ha estado teniendo de parte del Congreso por tratar de aliviar la situación de algunos de los aportantes al Sistema Nacional de Pensiones. Y eso lo quiero marcar dentro de un contexto un poco más grande, que son los proyectos de ley que se han estado discutiendo en el Congreso, tanto sobre la ONP como sobre el sistema privado de pensiones. Y de hecho hay un proyecto, por ejemplo, ahorita en el Congreso que autoriza el retiro que plantea autorizar el retiro del 100% de los fondos de todos aquellos que no hayan aportado a las AFP, por ejemplo, en los últimos 12 meses. Y que creo que al igual que el proyecto que se aprobó sobre el retiro del fondo de las ONP, puede tener efectos muy diferentes a los que se busca lograr. Yo entiendo que lo que todos buscamos es poder tratar de atender la emergencia económica por la que están pasando muchísimas familias. Pero la manera correcta de plantearnos el problema es precisamente pensar en qué es lo que uno le aconsejaría a una familia. Y a una familia no le aconsejaría que tan pronto tiene frente a premura económica, sacrifique, por ejemplo, la casa que está construyendo con muchísimo esfuerzo de años para poder tener tranquilidad más adelante, o que lo primero que deje de pagar es el seguro de los niños, el seguro de salud de sus hijos, por ejemplo. Recortas otro tipo de gastos y encuentras otras formas de generar ingresos. Y eso es básicamente lo que está tratando de hacer el Estado, de poder aliviar la situación de las familias de otras maneras y poder tratar de generar empleo lo más rápido posible. Lo que definitivamente es contraproducente es privarlos de la cobertura del riesgo de pobreza en la vejez, es decir, del ahorro previsional, del acceso a una pensión. Esta medida de respuesta de otorgar bonos a pensionistas y afiliados va a poder contener al Congreso de la República. Entiendo que el Ejecutivo va a observar el proyecto de ley aprobado por el Parlamento. Esto vuelve al Parlamento, donde puede ser aprobado por insistencia. ¿Cree que lo que está proponiendo el gobierno hoy en día con estos nuevos bonos pueda contener al Parlamento de aprobar por insistencia esta norma? Mira, esperemos que sí, porque realmente el efecto que tienen estas normas es muy perjudicial para las propias personas que se está tratando de ayudar. Y nuevamente, esto hay que entenderlo en el contexto de la economía familiar, de la economía de una familia. Tú lo último que le aconsejarías a una familia que está pasando por una situación económica complicada es que vendan inmediatamente la casa y que utilicen esos recursos para sobrevivir, que dejen de pagar el seguro de sus hijos. Además hay que tomar en cuenta que muchas de estas medidas son profundamente inequitativas, porque benefician más a las personas que no lo necesitan y tienen un efecto de corto plazo muy pequeño sobre las personas que lo necesitan más. Entonces, por eso respuestas como la que está dando el Ejecutivo son la forma de atender esas demandas, utilizando recursos fiscales que generan redistribución por definición, para poder atender a las familias que más lo necesitan, y no utilizando los propios ahorros que las familias están teniendo para evitar el riesgo, por ejemplo, de pobreza en la vejez. Como sociedad tenemos que preguntarnos si queremos dejar desprotegidos a nuestros ancianos.
porque esa es la consecuencia de perforar la ONP, de perforar el sistema privado de pensiones. Los dos, por supuesto, que son regímenes que tienen una oportunidades de mejora muy importantes y está muy bien que discutamos las propuestas de mejora, pero no hagamos cosas que los van a dejar desprotegidos, que van a generar un riesgo enorme de pobreza en la vejez. Vamos justamente a esas propuestas de mejora que ha planteado el día de hoy la ministra de Economía, María Antonieta Alba, que tienen que ver ya, según lo dijo, con cambios estructurales, porque sí, había un problema muy de fondo, que era que millones de afiliados lamentablemente no iban a poder acceder a una pensión porque no llegaban a cumplir los 20 años de aporte que exige la ley. En ese sentido, se está estableciendo que personas que lleguen a los 65 años desde los 10 años de aporte puedan recibir una pensión, ya sea de 250 soles o 330 soles, en función de la cantidad de años que han aportado. ¿Es atinada esta propuesta en una coyuntura pues como la actual? Mira, el sistema de reparto como estaba era un sistema que era profundamente inequitativo, y eso era sabido por todo el mundo, ¿no? Porque las exigencias de aporte para poder recibir una pensión eran demasiado altas. Entonces, lo que está haciendo el Ejecutivo, a un esfuerzo fiscal enorme, es proponer cambiar esas reglas para que más personas puedan tener una pensión, y una pensión mayor incluso. Y eso es saludable, pero por supuesto que tenemos que tener en cuenta el impacto fiscal que eso va a tener. Ajá. Y nuevamente, estas medidas no hay que verlas como algo aislado. Si el Ejecutivo hace un esfuerzo, si el Estado hace un esfuerzo enorme por tratar de tener un sistema de reparto más generoso, por tratar de tener un sistema de reparto más equitativo, entonces tampoco podemos empezar a perforar los otros sistemas previsionales que tenemos, o empezar a generar otras iniciativas de gasto, porque el dinero es limitado. Y tampoco queremos incapacitar al Estado para que no pueda invertir en acelerar la recuperación económica, en impulsar la inversión en infraestructura, en generar programas de empleo, para que las personas puedan ponerse a trabajar nuevamente lo más rápido posible, tan pronto la situación sanitaria esté controlada. Y también aquí hay una cosa bien importante para tomar en cuenta, que creo que nos tiene que preocupar a todos, que es que seguir afectando los fondos de pensiones, tanto en el sistema de reparto de la ONP como en el sistema privado de pensiones, va a puede tener un efecto bien importante sobre la capacidad de la economía peruana para poder generar empleo, que es lo que más necesitamos para que las personas dejen de depender de alivio del Estado, es que puedan empezar a generar ingresos propios nuevamente. Eso requiere generar empleo. Y la inversión de los recursos de la ONP y la inversión de los recursos del sistema privado de pensiones en proyectos productivos, en proyectos de infraestructura, en proyectos generadores de empleo, son una de las principales fuentes para generar esta reactivación. Entonces, nuevamente, todo esto hay que verlo dentro del contexto de lo que está pasando en la economía. El cambio en las reglas del sistema de reparto tiene que encajar dentro de un plan de reactivación que nos permita poder financiar ese cambio en las reglas. Entonces, no podemos como están dadas las cosas, señor Ganosa, al día de hoy, donde vamos a tener un déficit sumamente abultado. El propio MEF habla de un 10% de déficit, la deuda pública va a aumentar, hay una caída evidente de los ingresos, lo dice el propio presidente de la República. En esa coyuntura tan compleja, la propuesta del Ejecutivo, no la del Parlamento, sino la del Ejecutivo, ¿es financiable? Todo depende de cuán rápido se recupere la economía peruana, de cuánto podamos controlar otras iniciativas de gasto. La pregunta que tú estás haciendo, Mar, es una pregunta de sostenibilidad de deuda. Yo puedo aguantar una deuda grande, y la sostenibilidad de deuda depende básicamente de una sola cosa. Para efectos prácticos en el Perú, y dado como está el mundo hoy, depende de una sola cosa: ¿a qué tasa podemos crecer en el futuro? Y entonces, si limitamos nuestra capacidad para crecer económicamente más rápido y generar más empleo, pues por supuesto que no es sostenible. De ninguna manera es sostenible. Podemos incapacitar al Estado para que invierta en las cosas que más importan, en mejorar la salud de las personas, en seguir mejorando la educación, en poder aliviar a las personas que lo necesitan. Entonces, por eso tenemos que ser muy, muy juiciosos en no hacer cosas que terminan creando un daño mucho mayor.
Perfecto, perfecto, señor Ganosa, clarísimo. Entonces, Carlos Ganosa, economista, además asesor en políticas públicas de la Asociación de FP. Simplemente antes de ir al corte, repasar lo que se ha planteado, lo que se va a plantear al Congreso de la República en cuanto a algunos cambios estructurales en el sistema público de pensiones. No solamente la posibilidad de que la gente que llega a los 65 años y tiene entre 10 a 19 años con 11 meses de aportes pueda recibir una pensión, no la mínima que se establece para los que han superado los 20 años, pero sí una pensión de 250 soles o de 330 soles. Además, permite a aquellas personas que demuestren tener 25 años de aportes, poder jubilarse a los 50 años, jubilación anticipada en la ONP. También se plantea que los independientes puedan hacer aportes voluntarios, facilidades para los aportes voluntarios a la ONP, cosa que llegan a cumplir justamente de una manera mucho más rápida esos 20 años de aportes que les pide la ley. Facilidades también para lo que es la demostración de los años trabajados. Se eleva de 4 a 6 años aquellos que puedes demostrar con declaración jurada. Un par de cosas más interesantes vamos a ver, porque esto está siendo enviado al Congreso de la República, además de los bonos que ya anunciamos. Vamos a una pausa, venimos con más en Economía para Todos.